Es una alegría poder compartir otro día del Señor con todos ustedes. Bueno, este texto que acaba de leer nuestro hermano Alejandro es una historia que parece un interludio, como una especie de descanso en esta vorágine de persecución que hay por parte de Saúl para con David. Parece como una historia que está en el medio, pero realmente es un paso necesario y pienso que deja una lección muy importante porque nos estamos acercando desde el punto de vista cronológico a la investidura del rey David como futuro rey de Israel. Entonces, creo que es sabio realmente del Espíritu Santo poner esta historia aquí porque tiene mucho para enseñarnos. Este texto, si podríamos pensar cuál es o al menos yo es lo que interpreté este texto, su principal enseñanza es la inestimable bendición de no caer en pecado. Y cómo el Señor está obrando activamente en su providencia para guardarnos. Este texto, si podríamos pensar, bueno, ¿qué es lo más importante que nos enseña? Es que no caer en pecado, que evitar el pecado tiene un valor eterno inestimable para nuestra vida cristiana y cómo Dios está íntimamente involucrado en aquellas cosas de la providencia que aparentemente están fuera de nuestro control y realmente están fuera de nuestro control para librarnos del pecado. No es casualidad que la sexta petición del Padre Nuestro, el Señor dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay un valor inestimable, amados, en evitar la tentación y en no ceder a ella. Y es un conjunto que obra tanto en la providencia de Dios a través de las circunstancias que ocurren, como en nuestra propia alma. El hecho de que nosotros sintamos repugnancia por el pecado es solo una obra de la gracia y de la misericordia de Dios. Si no fuera por que Dios está obrando activamente en nuestras almas, nosotros no sentiríamos aversión al pecado. Por el contrario, el pecado suele ser muy tentador, el pecado es atractivo, pero es por la gracia y la misericordia de Dios que sentimos cierta repugnancia al pecado. Un comentarista dice, justo ayer estábamos hablando de este tema y pensaba en este comentario: existe una correspondencia muy precisa entre nuestra condición física y nuestra condición moral. El gran dolor de una operación quirúrgica se presenta al principio cuando el bisturí está cerca de la superficie. La sensibilidad disminuye a medida que el instrumento desciende. Lo mismo ocurre con la sensibilidad moral. Nos retraemos ante el primer contacto con cualquier forma de maldad. Pero si una vez superamos nuestra repugnancia, es casi seguro que pronto la abrazaremos cordialmente, y si cada acto de maldad allana el camino para su posterior repetición. Es decir, el primer contacto que tenemos frente al pecado genera cierta repugnancia, genera cierta resistencia, cierto choque en la moral, pero una vez que uno avanza, continúa, luego esa sensibilidad se va perdiendo y ya uno está listo, preparado para volver a repetirlo y para dejar entrar el pecado. Y es importante que este interludio esté aquí porque se acerca el ascenso de David al trono de Israel, y si él hubiera caído en este pecado, esto podría haber tenido consecuencias muy destructivas para su posterior ascenso al trono de Israel. Él hubiera tenido, pensemos un poco en los términos que nos plantea el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Cuáles son los requisitos para un obispo, para un anciano, para alguien que va a liderar en nombre del Señor? Y se parece mucho a las consecuencias que David hubiera sufrido en su propia vida si él hubiera continuado adelante con esta venganza que él tenía por objetivo. Él hubiera sido afectado en términos morales. Por eso, en el versículo, estamos en 1 Samuel,
capítulo 25, y en los versículos 32 y 33, él menciona las consecuencias morales que eso hubiera tenido en su vida. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Esto le hubiera afectado gravemente en cuanto a su sentido moral. La conciencia de pecado le hubiera perseguido, como cuando persiguió su conciencia el haber mandado la muerte a Urías. En este caso, él está matando a una persona enceguecido por la venganza, pero uno también pudiera mandar a la muerte a un hombre enceguecido por la lujuria, como es el caso que hizo. El pecado que subyace detrás es diferente, pero a lo que lleva es exactamente a lo mismo. La venganza es pecado, claramente. Y dice Thomas Brooks, en un libro que estoy estudiando, justo estoy estudiando este tema, en un libro que se llama Remedios Preciosos contra las maquinaciones del diablo, y él dice: Satanás pinta el pecado con colores de virtud, la codicia como diligencia, la venganza como justicia y la lujuria como amor. Satanás pinta el pecado externamente como algo que es una virtud, y realmente detrás de eso está el pecado. Siempre que escuchamos hablar de gente que vive en fornicación y uno lo exhorta como cristiano, le decís: lo que vos estás haciendo está mal, generalmente las personas apelan al amor y te dicen: pero ¿qué tiene de malo el amor? Te dicen. No, eso no es amor, eso es lujuria, eso es fornicación. Eso es todo lo contrario de lo que el amor es. Es exactamente lo opuesto de lo que el amor es. Estás convirtiendo algo santo en algo carnal y animal y bestial. Otra consecuencia que hubiera caído sobre la cabeza de David, son las consecuencias espirituales, no solamente morales. El pecado no solo te afecta moralmente, no solo viene a tu cabeza las consecuencias del daño que desparramaste, del mal que hiciste, que a veces es irreparable, sino que también hay una afectación espiritual. Hubiera sido afectado en términos espirituales, él hubiera perdido el favor de Dios y su testimonio delante de Dios, y la figura de Cristo que había en él hubiera sido gravísimamente manchada. Porque imagínense cómo un asesino de estas características pudiera representar a Cristo. De hecho, cuando él mate a Urías el Eteo, nos vamos a dar cuenta que la vida de él va a terminar mal. David ya nunca más va a volver a ser el mismo después de haber cometido ese homicidio, pero por eso Dios lo previene en este caso. También hubiera tenido implicaciones para su reputación, es decir, hubiera tenido implicaciones políticas. También recuerden que uno de los requisitos para los obispos ancianos dice que sea irreprochable y que tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, no puede ser una persona que tiene una reputación de ser un perverso o de ser un estafador o de ser cualquier cosa. Se van a decir todo tipo de cosas, pero tienen que ser mintiendo, no puede ser que sea verdad lo que estén diciendo. Entonces, en Israel los reyes debían gobernar con justicia y no como tiranos de las demás naciones. Entonces, si él hubiera caído en este pecado, hubiera parecido un hombre cruel e impulsivo, y de hecho eso le hubiera dado argumento a Saúl para decir: miren, este hombre es un perverso. En el desierto fue y mató a un hombre llamado Nabal, es decir, le hubiera dado la razón a Saúl y hubiera incluso justificado la persecución que se estaba desatando en su contra. Hubiera dejado de ser una especie de fugitivo, un fugitivo inocente, y pasaría a ser un fugitivo culpable. Esto nos enseña, amados hermanos, que las tentaciones más fuertes y dañinas se pueden presentar de manera inesperada y muchas veces estando cerca de alcanzar promesas de Dios. Esto es algo tremendo, pero cuando vemos las Escrituras nos daremos cuenta que muchos hombres han fracasado antes, estando muy cerca de alcanzar las promesas de Dios, o incluso también
después de haberlas alcanzado. Es decir, ese momento, ese clímax, suele ser un momento que a veces puede ser muy peligroso para el alma de las personas. Richard Sibbes, él tiene un libro que se llama La caña cascada, y él dice, donde hay una chispa de gracia verdadera, el enemigo lanza una tentación para apagarla. Ahora vamos a ir entrando de lleno en el texto. Entonces este texto, amados, ¿qué nos enseña? El valor inestimable que hay de evitar el pecado. Nos enseña que Dios está comprometido en su providencia para librarnos de él. Nos enseña que reflejamos a Cristo cuando somos un estorbo para que otros pequen, y que en realidad es una manifestación de la misericordia de Dios, que es necesario además tener argumentos que sean bíblicos. No podemos apelar a carnalidades, eso es muy común. A veces se trata hay pastores, por ejemplo, que llaman a las personas y apelan a argumentos de tinte emocional para exhortarlas. Y cuando vos te das cuenta que una persona empieza a poner argumentos de tinte emocional para justificar algo que es espiritual, te puedes dar cuenta que esa persona no sabe nada de lo que está diciendo. No sabe nada de lo que está diciendo, y por más de que a vos te pueda hacer sentir mal lo que está diciendo, finalmente eso no tiene un peso verdadero para el alma de las personas y no termina nunca de convencer de pecado a la gente. ¿Se entiende? Es decir, la manipulación no puede reemplazar solo lo que la palabra de Dios hace. ¿Se entiende? Es decir, por eso es importante razonar con una persona y exponerle las Escrituras para que se arrepienta, porque le podemos hablar de cualquier otra cosa y no se va a percibir. Le podés hablar de lo que sea que pueda hasta parecer importante y no se va a percibir. Pero la palabra de Dios sí tiene un poder verdaderamente reparador para el alma. Cualquier otra cosa, le decís, pero lo que estás haciendo me estás dañando gravemente, y empezás a poner argumentos de tinte emocional, que es cierto lo que está diciendo, pero no es lo más importante. Lo más importante es que esta persona está pecando contra el Señor. Despertate porque estás pecando contra el Señor. Lo que estás haciendo va mucho más allá de ofender a una persona o dañar a alguien. Lo que vos estás haciendo es pecar contra el Señor y tenés que parar ya. Eso es lo que tiene que realmente convencer a un alma, al alma de un verdadero cristiano. Y si eso no lo convence, probablemente no sea cristiano. ¿Se entiende? Esa persona tal vez busca manipular. Las personas a veces buscan eso, ¿no? Quieren jugar un poco con las emociones, y cuando le hablas de Dios no te escuchan. Ahora, si le hablas de otra cosa, te escuchan. ¿Cómo puede ser que te escucha? Le hablas de Dios, no te escucha. Le hablas de la mamá, le hablas de cualquier cosa, te escucha. Porque no es un cristiano. Porque no es un cristiano, por eso la palabra de Dios no le hace nada. Hablarle del dinero, hablarle de la madre, hablarle del padre, hablarle de los hijos, de lo que sea, y ahí sí se trata de cambiar la conducta. Le hablas de Dios y no cambia la conducta. Es porque probablemente estamos en presencia de alguien que no tiene el Espíritu de Cristo. Ahora vamos a ver desde los versículos 1 al 13 la provocación del necio. La necedad humana como la oposición a la bondad de Dios. En el versículo 1 arranca con este relato. Este relato empieza con una cita muy solemne, y que ciertamente cuando lo empecé a estudiar, verdaderamente ya empezó a conmoverme de entrada el texto. Porque dice, y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. La muerte de los santos es muy estimada para el Señor. Esto nos planta el contexto sobre el cual esto se está dando. Es un momento de mucha solemnidad, es un momento de angustia nacional, y es un momento de angustia personal para David, porque aquel que lo ungió hoy pasó a la presencia del Señor. Y ciertamente Samuel es uno de los hombres más maravillosos que el legado de la redención nos ha dejado. El apóstol Pedro, cuando está evangelizando en el pórtico de Salomón, dice de Samuel, en Hechos 3:24, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Miren qué maravilloso recuerdo que la historia de la redención ha legado para Samuel. Samuel era un hombre que había hablado y anunciado los días del Mesías. Él era alguien que deseaba ver a Cristo.
Y Dios le dio la bendición de poder ungir a aquel que prefiguraba a Cristo. Miren qué maravilloso, qué bendiciones que hay para aquellos que aman al Señor, para aquellos que aman la venida de Cristo. Amados hermanos, son privilegios que no podemos terminar de estimar hoy. Pero Dios nos permite ser parte de la historia de la redención. Y la vida de Samuel es la vida de un hombre que murió en Cristo. Es la vida de un hombre que termina siendo uno de los héroes de la fe y que su vida y su testimonio es utilizado para llamar al arrepentimiento al pueblo del pacto. Y les dice, el apóstol Pedro cuando está evangelizando, les dice, y todos los profetas, tratando de apelar a la autoridad, y dice, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Así que este contexto es muy importante para entender el momento, un momento muy emocionante que se vive a flor de piel. Y dice, y se levantó David y descendió al desierto de Parán. Es muy probable que él no haya podido participar de ese sepelio, que él no haya podido ver a su amigo, a su mentor, a su maestro, aquel que lo guió en los pasos del Señor, no haya podido despedirlo en ese momento tan solemne, porque estaba siendo perseguido. Y esas ceremonias eran ceremonias públicas bastante importantes, tanto la muerte como los matrimonios en Israel eran las dos fiestas más importantes desde el punto de vista social. Desde los versículos 2 y 3 se nos presenta a Nabal, que es un hombre rico con las cosas de este mundo, pero es un hombre pobre espiritualmente hablando. Su nombre, Nabal, significa insensatez. O sea que la Biblia tiene el propósito de mostrarnos a un hombre pecador. Arranca mostrando a un hombre santo, un hombre que vivió para Cristo, y por el contraste nos continúa mostrando a un hombre perverso que vivió para las riquezas de este mundo. Esto nos puede mostrar los extremos tan opuestos que pueden ocurrir dentro de la providencia soberana de Dios. Uno elegido para salvación y el otro dejado a su propia maldad para condenación. Desde los versículos 5 al 8 tenemos cómo David muestra gracia y respeto aún a este hombre y muestra cómo Dios obra en su providencia en favor de los hombres impíos. Porque por la providencia de Dios se encontraron los hombres de David con este hombre, con las riquezas de este hombre, con los siervos de este hombre en el desierto de Parán. Y David decide ayudar y proteger a estos hombres que estaban en el desierto. Los desiertos siempre fueron lugares muy peligrosos, no solo desde el punto de vista, digamos, geográfico, porque no hay agua, porque es un lugar donde hace mucho calor de día, mucho frío de noche, sino porque hay peligros específicamente en cuanto a las personas. Es decir, te podés encontrar con forajidos, con beduinos del desierto, que generalmente eran gente muy violenta y se dedicaban especialmente al robo y al homicidio. Entonces era muy peligroso realmente lo que hacían estos hombres de estar pastoreando semejante cantidad de ovejas en el desierto. Es una cosa bastante peligrosa, especialmente de noche. Por eso, más adelante, se explica que ellos fueron un muro para ellos. Es decir, estos 600 hombres dieron protección a los siervos de Nabal. Y vemos de esta manera cómo la gracia de Dios está protegiendo constantemente a los impíos. Dios extiende bendiciones de gracia todo el tiempo a los impíos. Pero los impíos, obviamente que al ser esclavos del pecado, no valoran la gracia de Dios. Ellos no se dan cuenta que la destrucción puede venir de manera repentina y muchas veces se salvan de la destrucción repentina y no se aperciben. Desde los versículos 10 al 11 vemos la respuesta de Nabal para con el llamado respetuoso y pacífico de David. En el versículo 8, 1 de Samuel 25:8, David dice, pregunta a tus criados que ellos te lo dirán. Hallen por tanto, este es el mensaje, hallen por tanto estos criados gracia a tus ojos, porque venimos en buen día. Te ruego,
que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. David es todo el mundo en Israel conoce la historia de David, todo el mundo sabe lo que está pasando. ¿Por qué? Porque recuerden que Saúl es la cabeza federal de la nación. Los enemigos de Saúl son enemigos de la nación. Los enemigos, ¿se entienden? En un sistema federal como este, los enemigos de Saúl son los enemigos de la nación. David era un enemigo de todo israelita que andaba caminando por el pueblo, por la nación. Entonces todo el mundo sabía lo que estaba pasando con David, y no solo lo sabían, sino que además sabían el entramado que había detrás. Es decir, todo el mundo sabía, algunos con una opinión y otros con otra, algunos del lado de Saúl y a otros del lado de David. Algunos consideraban a David un hombre inocente, pero vemos que Nabal no lo considera así. Versículo 10 al 11, vamos a ver la respuesta con soberbia y con ingratitud. Y Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? O sea que sabe quién es David, claramente. Al mostrar esta segunda pregunta, está diciendo: pero ¿qué viene a pedirme a mí? ¿Quién es ese hombre? ¿No? Es decir, es un sumo menosprecio. Hay muchos siervos que huyen de sus señores. Es decir, él tiene la postura, él está con Saúl. Él lo considera alguien que es un fugitivo y un reo de Saúl. Y Nabal dice, versículo 11: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi animal que he degollado para mis esquiladores y darlo a hombres que no sé de dónde son? Es decir, este hombre está afrentando, ¿no? Porque él podría haber dicho: no, yo no quiero tener nada que ver con Saúl. Podría haber apelado a decir: si yo los ayudo a ustedes, eso me va a meter a mí en problemas con Saúl, no los puedo ayudar. Podría haber dicho eso, pero él elige afrentarlos a propósito. Él decide, tratar de humillar a David delante de sus siervos. Desde los versículos 12 al 13 vemos la reacción de David y la venganza que él prepara. Volviéndose los criados de David, regresaron por su camino y llegaron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. En este caso vemos que la ira tiene un potente efecto embriagador y que es posible que se esté disfrazando de justicia. Entonces acá hay un principio muy importante, amados hermanos. Nadie, absolutamente nadie, te hace enojar. Nadie te hace enojar. Cuando le decís a una persona: lo que pasa es que vos me haces enojar. Dijiste tal cosa y me haces enojar. ¿Y cómo actúa, por ejemplo? ¿Cómo actúa? Bueno, devolviendo pecado con pecado. Es decir, un hijo que se enoja tal vez porque el padre, por ejemplo, pensemos en los chicos, ¿no? Los niños, o en un adolescente. El padre maltrata al hijo, y está mal lo que está haciendo el padre, pero el hijo no tiene la obligación de maltratar al padre, de faltarle el respeto al padre, porque el padre sigue siendo una autoridad. El padre es una institución. No será perfecta, no es una institución, la institución es perfecta, pero el hombre no es perfecto. Pero con todo eso, Dios puso a ese hombre ahí como un refreno para la maldad de esa familia. Ese hombre sea consciente de eso o no. Entonces el hijo o la hija adolescente no tiene ningún derecho de devolver falta de respeto contra falta de respeto, porque está pecando también. Lo mismo podríamos decir de una esposa. Podríamos decir de un empleado: tu jefe te falta el respeto, te maltrata, ¿y vos qué haces? ¿Le devolvés el maltrato? Dice: no, pero me hizo enojar, me maltrató y me hizo enojar, por eso lo maltraté nuevamente. O sea, vos estás igual. En realidad el maltrato de esa persona, lo que hizo salir es lo que había en tu corazón, porque hay gente que recibe maltrato y no devuelve maltrato por maltrato, no devuelve maldición por maldición.
Entonces, en realidad, absolutamente nadie te hace enojar. Lo que esa persona es un instrumento de la providencia de Dios para sacar de tu corazón lo que ya hay ahí. Entonces, ¿qué hace? Lanza venganza, ira, enojo, falta de respeto o lo que sea. ¿Está? Porque uno puede elegir someterse a Cristo y sufrir como David, en este caso, ¿no? David en realidad no va a querer sufrir y justamente él va a querer tomar venganza. Pero Cristo, por ejemplo, él fue maltratado, maldecido, se le dijo de todo y él no pagó de la misma manera, y así muchos santos a lo largo de la historia. John Flavel dice, él tiene un libro que se llama El método de la gracia, y dice, el pecado nunca se muestra con su verdadero rostro, sino que se disfraza para que el alma no lo vea como es. Entonces David siente, me está tratando con injusticia, le voy a pagar con venganza, ¿no? Y así pasa con todas las situaciones. Entonces realmente nadie puede decir, esta persona me hizo enojar, o no, o sea, esa persona te maltrató y vos lo que hiciste es sacar toda tu falta de respeto, todo tu enojo, toda tu ira, toda tu venganza y se la devolviste. ¿Está? Entonces no actuaste como un hijo de Dios, sino que cediste a una tentación diabólica y te comportaste como el diablo quería que te comportes. También John Flavel dice, la tentación es como un anzuelo, miren esto es maravilloso, dice, la tentación es como un anzuelo cubierto de sebo. El alma no ve el hierro, sino la dulzura. Así es la tentación, es como un anzuelo cubierto de sebo. El alma del creyente no ve el hierro, sino que ve la dulzura. Luego vemos desde los versículos 14 al 31, y aquí también algo que se me estaba pasando, es que hay en la actitud que Nabal tiene, que está de los versículos 10 al 11, un destello de Cristo. Hay un destello de Cristo que podemos ver en esta actitud que queda en evidencia en la forma de actuar de Nabal. Nabal actúa como el mundo actuó con Cristo. Porque David, siendo el ungido de Dios, aunque todavía no está entronizado, él vive en el desierto y perseguido por Saúl y es rechazado por muchos. Nabal representa a aquellos que desprecian al Mesías en su estado de humillación, llamándolo, diciendo que era un siervo que había huido de su Señor. De la misma manera los fariseos trataron a Cristo de impostor. Entonces vemos justamente esto, ¿no? Él le está pagando con bien y Nabal devuelve mal por bien y rechaza al Mesías de su pueblo, al ungido del Señor, que todo el mundo sabía que él era ungido del Señor, y veremos que más adelante su esposa lo sabe muy bien porque todo el mundo sabe lo que pasó, ya todo el mundo descubrió lo que pasó. Saúl también lo sabe, como vimos en el capítulo anterior. Vemos desde el versículo 18 al 20 también otra maravillosa imagen de Cristo, un maravilloso destello de Cristo, porque Abigail es aquella que está intercediendo frente al rey para que los impíos no sean destruidos. Ella se para y empieza además a recibir sobre sí mismo la culpa. En el versículo 24, mira el versículo 24, ¿ella había hecho algo? En el versículo 20, ¿ella había hecho algo realmente malo contra David? No había hecho nada. Sin embargo, el 24 dice, y se echó a los pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea la culpa. Señor mío, sobre mí sea la culpa. Y esta es la postura, justamente, amados hermanos, toda obra de gracia que nosotros podemos hacer, no tengan ninguna duda que es solo por la gracia de Dios. Son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que hagamos delante de Él por medio de Jesucristo. Ella se está parando aquí como un pequeño Cristo y es una figura de Cristo que intercede por los impíos para que no sean destruidos, echando sobre sí misma la culpa por un pecado que no cometió. En el versículo 24, ella se humilla, pero veamos desde cómo empieza en el 18. En el 18, versículo 18, disculpen, 14. En el versículo 14, vemos justamente que los criados, y uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal,
diciendo: he aquí, David envió mensajeros al desierto para saludar a nuestro amo y él los ha desairado. Es decir, los maltrató, los humilló, los rechazó de una manera muy grave, los ofendió. Entonces esta mujer era una mujer evidentemente prudente, los dones se podían ver claramente en ella. Entonces los siervos, al ver lo que estaba pasando, no van a hablar con su amo, el hombre cruel e impenitente, sino que van a hablar con su esposa, que es una mujer piadosa. Las esposas muchas veces suelen ser instrumentos de la gracia de Dios para mover los corazones de maridos duros. Y vemos su discurso. En el versículo 24, ella se humilla personalmente y quiere cargar sobre sí con el pecado que había cometido su esposo. En el versículo 25, ella reconoce que hubo un pecado. No hagas caso ahora a mi señor, a aquel hombre malo, a Nabal, porque conforme a su nombre es Nabal y la insensatez está con él. Eso es lo que significa Nabal, significa insensatez. Desde el versículo 28 al 30, ella apela a la providencia y a la promesa de Dios. Y te ruego que perdones a tu siervo esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa firme a mi señor, por cuanto mi señor hace las guerras de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y buscar tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven con Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como las piedras en el medio del hueco de una honda. Imagínense el ejemplo que está tirando, es decir, en el hueco de una honda, que era lo más lejos que vos podías tirar una piedra. Entonces ella apela a la promesa de Dios y exhorta también. Miren la audacia, la Biblia también muestra justamente, constantemente, nos ha mostrado mujeres muy audaces, y una de ellas es Abigail. Exhorta a evitar la culpa futura en el versículo 31. Entonces no será esto por tropiezo, ni será por turbación de corazón para mi Señor, el que hayas derramado sangre sin causa, a que mi Señor se haya vengado por sí mismo, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate luego de tu sierva. Entonces, lo que está diciendo Abigail le está diciendo: no te vengues por vos mismo, porque realmente, aunque este hombre ha pecado tan gravemente contra vos, no tenés ningún derecho delante de Dios de tomar la vida de él. Entonces ella apela por medio de la palabra de Dios para que el hombre se arrepienta. Entonces esto es algo maravilloso, amados hermanos, y es un buen manual de cómo exhortar a alguien que está dado a pecar. Es importante reconocer que hay promesa de Dios para aquellos que le pertenecen. Es importante traer a la mente al Señor. Es importante apelar a la mayor autoridad, a aquello que es lo de mayor valor en este mundo. Y en todo el universo es nuestro Señor y Salvador. Entonces ella apela a Dios y le recuerda las promesas que hay, le recuerda qué es lo que Dios ha hecho por él, y luego lo exhorta a decir: guarda de pecar contra el Señor. Y esto es un principio muy bueno para pensar en cómo reconciliarte también incluso con tu hermano. Cuando alguien peca contra su hermano, realmente el primer ofendido es Dios y luego es el hermano. Entonces, la gravedad no solo está en el hecho de que estás ofendiendo a una persona, sino que además estás ofendiendo al Señor, a cuya imagen esa persona ha sido hecha. Entonces, hay una doble ofensa ahí, y la más importante realmente es contra el Señor. Por eso es lo primero que uno debe buscar, reconciliar, es con Cristo, y luego con la persona en cuestión. Entonces vemos un destello de Cristo en esta mujer que evita un juicio inminente, que ella se presenta humildemente cargada de dones e intercede por su casa y aplaca la ira del rey. Ella se interpone entre este juez y los culpables, y de esta manera vemos un destello de Cristo, porque Él tomó sobre sí la iniquidad de muchos, satisfizo la justicia divina con su sangre preciosa. Por eso
Abigail, ella se ofrece como sustituta en el versículo 24, y vemos justamente que esto encaja perfectamente con lo que dice también 2 Corintios 5:21, cuando dice que Él fue hecho por pecado por nosotros. Él carga sobre sí la culpa de lo que el otro cometió para aplacar la ira que se avecina. Desde el versículo 32 al 44 vemos que Dios vindica a los siervos y también juzga a los impíos. Y esto es, amados hermanos, creo uno de los mensajes más importantes que también que se derivan de esto. Aquella persona que refrena su pecado, realmente lo que hace lo hace justamente porque las promesas de Dios son más importantes. Los beneficios eternos que las promesas de Dios son más importantes que los deleites temporales del pecado para la persona, y por eso el corazón de la persona se vuelca para la obediencia y huye del pecado. Las bendiciones prometidas por el Señor son más importantes que los deleites temporales del pecado en el corazón de una persona que decide no pecar. Cuando una persona decide no pecar, está frente a la tentación y decide no caer, es porque valora más las promesas eternas que hay en Cristo que los deleites temporales del pecado. Pesa más una cosa que la otra, entonces el corazón se vuelca para ese lado. David entonces, él reconoce en el versículo del 32 al 35 que la mano de Dios había estado con Abigail. Y amados hermanos, la mano de Dios está revistiendo a cada hermano en Cristo que nos exhorta a no pecar. Los pecados suelen tener un efecto embriagador muy potente. Cuando una persona está imbuida por la lujuria, por la venganza, eso tiene un efecto embriagante muy potente que justamente hace que uno no piense en las consecuencias de lo que está haciendo, de lo que va a decir. Cuando uno está muy enojado, está muy ofendido, se siente una especie de embriaguez, como si fuera una especie de borrachera, que en ese momento te hace decir o hacer cualquier cosa. Pero cuando el efecto de la embriaguez pasa, uno ve las consecuencias, la angustia emocional, el daño espiritual que ha causado. Amados, un comentarista dice: el pecado para el alma es como el fuego para la materia combustible. Primero la asimila para luego destruirla. Cuando vemos cómo, han visto eso, ¿no? Es decir, es como si la flama de pronto se posa sobre la materia que luego va a ser destruida. Y así pasa con el alma de las personas cuando se entregan al pecado. Son el combustible que luego el fuego del pecado asimila para luego destruirlo. Dice Richard Sibbes: Satanás da a los pecadores la tentación antes del pecado y después la culpa. Y la culpa después. Entonces, cuando sentimos un efecto embriagador, sea cual sea por lujuria, sea por ira, sea por envidia, y vas a decir cualquier cosa, ¿no? Motivado, imbuido por la envidia, pero después de que dijiste eso de tu hermano, de tu hermana, de quien sea, te vas triste por lo que dijiste. Si no debía haber dicho eso, pero en el momento no lo viste. ¿Por qué? Porque es muy embriagante la envidia, la lujuria, la ira. Son cosas que embriagan el corazón y enceguecen la mente. Por eso lo único que puede romper ese estado es la palabra, es un hermano firme que no se ríe del pecado, que no le parece gracioso. Hay gente que a veces, no aquí en esta iglesia o no generalmente en entornos de sana doctrina, pero muchas veces la gente se ríe del pecado. Y no hay que reírse del pecado, amados hermanos. Hay que tomárselo muy en serio, porque la gente se va al infierno por eso y la ira de Dios se desata por eso. Entonces es algo muy serio, que no hay que reírse de eso. Hay que clamarle a Dios para que tengamos hermanos firmes delante de nosotros, que sean un estorbo, y que cuando te dice, estás pecando contra el Señor, hermano, hermana, tenés que arrepentirte de lo que estás haciendo, tenés que parar ahora mismo, tenés que parar. Sí, efectivamente eso destruye tu matrimonio, lo destruye y lo destroza. Destruye a tus hijos, los va a destruir a tus hijos. Va a destruir tu trabajo, te va a destruir tu trabajo. Te va a destruir emocionalmente, no tengas ninguna duda que te va a destruir emocionalmente. Pero lo peor de todo eso es que estás pecando contra el Señor. Y yo no quisiera estar en tu lugar. Yo no quisiera estar en tu lugar no por las consecuencias que el pecado te trae, porque vos estás pecando contra la gracia de Cristo. Entonces tenés que arrepentirte, hermano. Y hay que darle gracias a Dios cuando eso pasa. Hay que darle gloria a Cristo
cuando la tentación no se convierte en pecado, cuando no le diste rienda suelta a la pereza, ¿no? La pereza que adormila, que le gusta que estés ahí, ¿no? Dilapidando tu tiempo. Y cuando viene alguien y dice, hermano, despiértate, como dice la palabra, despiértate tú que duermes. ¿Qué haces ahí? Perdiendo el tiempo. Levantate, deja de perder el tiempo. No despilfarres el tiempo. Abandoná la ociosidad. Arrepentite de eso. Arrepentite y deja de pecar contra el Señor. Y uno debe sentir gracias a Cristo. Gracias, Señor, porque un hermano revestido de Cristo me llama a dejar de vivir así. Y es glorioso. Y lo mismo con cualquier pecado. Es Cristo que nos está buscando. David reconoce, y esto es una obra de la gracia de Dios, cuando alguien puede reconocer su pecado y no avanza. Hay gente que reconoce el pecado y te dice, sí, la verdad que sí, hice mal, la verdad que hice mal y estoy haciendo mal, y sí, yo no debería estar haciendo lo que estoy haciendo, pero lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo, digamos, ¿no? Lo sigo haciendo. Muchas veces me ha pasado, ¿no? De exhortar a personas, digamos, para que cambien su estilo de vida, y en muchos casos esa ha sido la última conversación que tuve con esas personas. Me ha pasado muchas veces. Esa fue la última charla, conversación, incluso parientes, gente que uno quiere mucho, fue la última conversación que tuve. La última conversación que tuve, bastó que lo exhorte para que deje de pecar o deje de vivir en pecado para que no me hable nunca más. Entonces, cuando alguien puede reconocer que estaba por pecar, que la tentación iba a ser algo desgraciado para su vida, entonces solo porque la misericordia de Dios lo detuvo, y hay que darle gracias a Dios. Por eso David dice, gracias a Abigail, porque no dice no, bendito Jehová, dice, bendito Jehová, es el Señor el que está interesado en que no pequemos. Las personas no están suficientemente interesadas en que no pequemos, a veces nos dejan que pequemos, pero el que está muy interesado en que no pequemos es el Señor. Vemos luego que la providencia de Dios es imparable y nadie puede hacer nada contra eso. Desde el versículo 38 al 37-38 vemos la ira de Dios que se desata sobre Nabal. Versículo 38 y 37 y 38. Por la mañana, pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, vamos a leer el 36 para ver lo que pasó, y Abigail fue a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre en él, y estaba él muy borracho, por lo que ella no le declaró ni poco ni mucho hasta el día siguiente. Pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, su mujer le declaró todas estas cosas, y el corazón se le quedó como muerto en su interior, y él se volvió como una piedra. Es decir, cuando se dio cuenta de que la ira de Dios, la espada le pasó por la nuca, y se dio cuenta de la gravedad de lo que había pasado, de la situación que casi se desata contra él, aparentemente tuvo alguna falla cardíaca o algo así, que Dios mismo lo permitió, porque podría esto no haber ocurrido. Pero Dios en su misericordia, Dios en su ira, su justicia contra él, permitió que esto ocurriera. Y cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Amados hermanos, el apóstol Pablo lo dice claramente, aquello que el hombre segare, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado, ninguno se engañe. Cuando una persona dice, bueno, voy a pecar, voy a cosechar los frutos de mi pecado, voy a lograr lo que quiero, yo sé lo que quiero, lo voy a buscar y lo voy a lograr. Y una vez que lo haya logrado, me voy a arrepentir y voy a tratar de remediar las cosas. Voy a tratar de remediar las cosas y bueno, Dios me permitirá gozar de lo que obtuve, que no me era lícito, y de la gracia y la bendición de Dios. Bueno, ¿saben qué, amados? Las dos cosas no pueden ser así. Dios nunca, jamás va a permitir que saques algo bueno de algo que conseguiste con el pecado. Nunca lo va a permitir. Jamás vas a poder comer de ese plato. Nunca.
Nunca, nunca. Recuérdenlo bien, recuérdenlo bien. Nunca vas a sacar algo positivo de un pecado que hayas cometido. Si, habiendo sido advertido previamente, te diste a hacer algo que no te era lícito, con la intención de luego arrepentirte para después disfrutar de todas las bendiciones. Bueno, ¿sabes qué? Dios no lo va a permitir. La providencia de Dios es demasiado fuerte, Él es demasiado santo y demasiado sabio como para permitirte que disfrutes de eso. Si algún día llegás a ser un verdadero cristiano, eso que obtuviste va a ser fuente de continuo dolor y angustia para tu alma. Cada vez que lo veas, eso va a ser fuente de continua angustia y dolor para tu alma. Nunca vas a ser feliz con eso que obtuviste de los frutos del pecado, jamás. Así que hay que pensar muy bien, amados hermanos, lo que hacemos. Dios no puede ser burlado. Vemos luego la última parte, desde los versículos 39 al 42, y vemos justamente que Abigail se va con un esposo mejor. Y también vemos aquí un destello de Cristo. Porque esta mujer que ahora acaba de quedar viuda, legalmente puede estar casada con otro hombre. David podría nunca haberla buscado, pero él decide buscarla. Y eso va desde el versículo 39 al 42. Y cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después David envió mensajeros a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David fueron a Abigail en el Carmelo y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Entonces vemos aquí justamente un destello de Cristo. Esto prefigura también el Evangelio, porque puede verse cómo la iglesia, representada por Abigail, es separada del viejo hombre, Nabal, muerto por el juicio de Dios, y es unida por gracia al rey. No es por mérito carnal, no es por la seducción de esta mujer, esta mujer no es una, digamos, lo que llamaríamos en Argentina una trepadora, digamos, ¿no? No es una mujer trepadora, sino que es una mujer humilde, sabia, y que su intercesión fue eficaz delante de Dios y delante de los hombres. Abigail halla gracia ante su ungido, y de la misma manera nosotros, muertos al pecado, somos unidos a Cristo, nuestro esposo celestial, como nos dice Romanos 7:4. Finalmente el versículo 44, 43 y 44 nos abre una puerta como si fuera una especie de rendija que ahora no se ve muy bien lo que hay del otro lado. No se ve muy bien lo que hay del otro lado. Sin embargo, es una rendija que se abre para mostrarnos que luego se va a venir algo en relación a esto. Hay un pecado del cual David no está arrepentido. Él se arrepiente de su venganza, de su ira. Pero él tiene un pecado del cual él no está arrepentido. También había tomado, versículo 43, David a Ahinoam de Jezreel, y ellas dos fueron sus mujeres. Y ahí menciona un acto de vileza, de impiedad, que es porque el rey Saúl había tomado a su hija Mical, que la había dado en su momento a David, se la da a otro hombre que se llama Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Entonces vemos aquí justamente cómo el corazón de David es dado a la lujuria, y como hemos visto, si David hubiera orado suficientemente por este tema, Dios hubiera obrado y lo hubiera preservado de caer tan gravemente. Entonces, conclusión, amados hermanos, el Señor está reinando en los cielos. Él tiene los hilos de la providencia colgando de sus dedos. La sabiduría piadosa del Señor es la que nos preserva del mal. Todos los que somos creyentes esperamos en el Señor y sabemos que su justicia vendrá a su tiempo. Por ahora, nuestro deber es no ceder a la tentación,
es no entregarnos a pasiones pecaminosas que brotan de nuestro corazón. Debemos además dar gracias a Dios por los hermanos que nos libran de pecar al exhortarnos, porque son instrumentos revestidos de Cristo, obrando realmente en nuestro favor. Entonces, amados hermanos, debemos dar gracias a Dios. Él está involucrado en que nosotros no cedamos constantemente a la tentación, y a través de los instrumentos de su providencia y de su gracia, Él nos exhorta con su palabra. Él desea que entendamos y reflexionemos, y si podemos hacerlo, también es para darle gracias a Dios, es para decir: bendito sea Jehová, que me da la gracia de poder entender, reflexionar y no entregarme al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, como el fuego, ¿sí?, toma el material combustible para luego quemarlo. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. Se presenta como un anzuelo que cubre el hierro con un cebo. Nos parece atractivo y dulce, pero detrás hay un hierro que está ahí para matar. Para reflexionar podemos pensar, bueno, ¿somos como Nabal, confiando en los bienes y despreciando a los siervos del Altísimo? ¿Somos como David, tentado a reaccionar con ira cuando somos menospreciados, cuando somos afrentados? ¿O somos como Abigail, usados para obrar en favor de Dios por medio de la paz, asumiendo la responsabilidad de ser reconciliadores, aún entre los impíos y los justos? Amados, démosle gracia al Señor y pidamos y clamemos que podamos encontrarnos en nuestro camino con más personas como Abigail, porque Dios no le da lo mismo que nos santifiquemos o que pequemos. Él se glorifica cuando huimos del pecado, cuando valoramos más las promesas eternas que los deleites temporales del pecado. Es nuestra responsabilidad delante de Dios también tomar esta labor de exhortar a otros, y aquellos que tal vez, pensando equivocadamente que se puede disfrutar de los deleites del pecado y luego tratar de redimirlos, también hay una esperanza para todos aquellos que tal vez puedan haber cometido o podamos haber cometido decisiones irreparables, irreversibles. También es una advertencia de que no debemos pretender buscar disfrute, porque la angustia se produce al intentar seguir buscando deleite y disfrute en los frutos del pecado. Lo que se gestó en el pecado muchas veces no tiene forma de ser revertido. Pensemos un pastor desacreditado porque cayó en fornicación, eso ya no tiene forma de ser revertido. Ya no hay forma de ser revertido eso. Entonces, o un marido que le puede haber sido infiel a la esposa, o alguien que haya obtenido algo por medio del robo, cualquier cosa que ya no tiene reversión atrás, debe hallar gracia y consuelo en Cristo. En realidad, debes hacer lo que siempre debiste haber hecho y lo que los cristianos verdaderos siempre hacen. Y que de hecho es la única fuente de gozo, es buscar gozo en Cristo. Tu gozo está en Cristo. Entonces, lo que ya está. Pero la fuente de gozo sigue estando ahí para vos. Y de hecho es la única fuente de gozo para todos nosotros. Es conocer a Dios por medio de la faz de Jesucristo. Dios ha cambiado mucho mi corazón en este último tiempo al entender esta verdad. Amados, hay mucho gozo en Cristo. Hay tanta bendición en Cristo, tanta gracia en Él. Hay tanta belleza y hermosura en disfrutar del Salvador que ninguna otra cosa puede comparársele. Hay tanto gozo en el Salvador que ninguna fuente de angustia de este mundo lo puede opacar. No hay suficiente angustia en este mundo que pueda ennegrecer el gozo que el Salvador es capaz de darnos, pero tenés que verlo, porque el gozo del Salvador está ahí para todos nosotros. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque tiene el poder para redarguirnos, tiene el poder para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todos sus caminos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos contrista en muchas situaciones frente al pecado, pero nos provee consuelo y aliento y gozo, porque sabemos que tu gracia está disponible para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo
Como Abigail, Cristo, siendo la imagen verdadera, ha intercedido por nosotros, quitando la ira repentina que venía sobre nuestra cabeza, para que ahora podamos estar reconciliados. Gracias, oh Dios, ayúdanos a no pecar, como nuestro Salvador nos enseñó a orar, líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. En el nombre de Jesús, amén.